Hoy vamos a hacer un vídeo diferente. Se trata de esta sierra que me la ha enviado Bebor para que la pruebe y que le haga un análisis de lo que va bien, lo que va mal y que diga lo que me ha parecido a mí. Y al final del vídeo, pues entonces explicaré lo que no me ha gustado. Y también lo que me ha gustado, que hay bastantes cosas. Ahora me doy cuenta la falta que me hacía una sierra, ¿eh? No me lo podía imaginar, porque yo siempre decía, para lo que tengo que cortar pues con la radial y con el torno pues tronzando, pues ya me apaño. Y la verdad es que no sé cómo he pasado tanto tiempo, que hace 3 años que me compré el torno y he pasado sin sierra 3 años. Porque vamos, si ahora me dice Bebor que la tengo que devolver, mañana mismo me compro una y no paso ni un día más. Esta sierra puede ser muy útil para bricolaje, desde luego que de sobras, ¿eh? Y para, por ejemplo, un taller de carpintería metálica que tenga que ir a la obra y se la quiera poner en la furgoneta, porque esto no pesa nada y se la lleva por si acaso tiene que cortar algo, o talleres pequeños, que pues esto es muy ágil de moverla por el taller donde la quieras llevar, ¿eh? Ahora mi hijo os explicará cómo obtener un pequeño descuento si compráis esta sierra. Muy buenas a todos. Comprar esta sierra con un 5% de descuento es súper fácil. Solo tenéis que ir aquí abajo a la descripción del vídeo y pincháis en la cajita de la descripción y veréis que coloco varios enlaces de Bebor España para los que estéis en España, Bebor Europa y puede que algunos países más como Estados Unidos y México. Si estáis en otro país, no os preocupéis. Simplemente desde uno de esos enlaces pincháis y os redireccionará directamente al sitio web de vuestro país, de Bebor. El código que tenéis que usar para que se aplique el descuento os lo voy a dejar por aquí en algún lado y también lo escribiré en la descripción del vídeo y ya está, básicamente tendréis un 5% de descuento, no solo en la sierra, también es aplicable para todos los productos de Bebor, diría yo. Así que simplemente ir a la descripción y leer, que lo dejaré todo bien escrito y fácil de hacer, para que lo podáis hacer sin problemas. Ya está, todo vale. tuyo. Bueno, pues pónmelo. Vamos a empezar a hablar pues de la ergonomía de la máquina, por ejemplo, la facilidad de uso que tiene, que esto no tiene ninguna complicación. Como podéis ver, aquí tiene esta palanca, lo aflojas y con esto es para cortar en grados, a diferentes grados. Aflojas así y giras la máquina. Entonces, aquí tiene estas levas de tope que se regulan para que quede el corte recto, por ejemplo a 90 grados que corte y cuando haga tope ahí la leva ya corta a 90 grados. Y aquí por la parte trasera pues tiene otra leva excéntrica que es aflojando este tornillito y la giras y para que con el tope conseguir que te corte a 45 grados. Para el transporte, para moverla esta sierra la coges así, por ejemplo, de aquí ves y se levanta muy fácil, pero para eso tiene este bloqueo que se lo colocas y puedes moverla y llevarla donde quieras. ¿Que quieres utilizar la sierra? Pues coges, se lo echas para atrás y ya puedes levantar y poner a cortar cualquier material. Aquí tiene el tope que es regulable, el tope para cuando termina el final de carrera, que es este tornillico de aquí, y esta corredera que la aflojas para que esté siempre cerca del material que cortas. Ahora aquí la tengo regulada así porque voy a cortar un material de 85 milímetros, que es lo máximo que puede cortar de diámetro. Y aquí ya la tengo bien, pero si no, si fuera algo más estrechito, pues entonces aflojas de aquí y mueves la corredera esta. El motor, la potencia que tiene el motor suficiente para cortar cualquier tipo de material. Aquí tenemos un interruptor, aquí lo paras y aquí está para poderla poner en marcha la sierra. Lleva un regulador de velocidad, que es este de aquí. Esto lo puedes poner a la máxima velocidad y aquí sería la mínima. Por ejemplo, para cortar aluminio o bronce, pues yo lo pondría a la máxima velocidad. Para perfiles igual se puede poner a gran velocidad, pero lo que pasa que yo pues
me gusta cuidar mucho la herramienta y lo he cortado pues al mínimo de velocidad, que se le podría dar más. Y para aceros, pues yo sí que también ya le pondría la mínima. El ruido que hace, pues yo creo que no es exagerado, creo que está bien. Y aquí le ponemos... Aquí tenemos la mordaza pues abre 105 milímetros. De altura solo te permitiría a 85. Por ejemplo, una pletina plana así, la podrías poner, y esta pieza que es la guía de la sierra también desplaza lo suficiente como para cortar a unos 105 milímetros. Ahora está preparada para que corte a 85 y aún le queda corredera para ir para atrás. La capacidad de corte, lo máximo, como he dicho, es 85, pero si queremos cortar a 45 grados, se disminuye bastante el diámetro a cortar. Por ejemplo, cuando lo giramos aquí, así, ¿ves? Se disminuye bastante. No lo he comprobado tanto porque prácticamente lo que he cortado solo ha sido los ángulos que he necesitado para hacer la mesa. Todo esto lo he cortado aquí. Lo máximo que puedes cortar es en esta posición. Son los 85 milímetros que te permite. Para hacerla funcionar, pues tenemos el gatillo este, tocamos, pues ya funciona y ya podemos cortar. El fabricante aconseja que cortar desde este mando, la mano, no de aquí por lo que dice, no, porque entonces apuraría, al haber más palanca apuraríamos mucho más la sierra y no le iría bien cortar con tanta fuerza. Entonces hay que cogerla de aquí. El tope de sierra, pues bueno, pues está muy bien, regulable, lo podemos regular. Esto sería, digamos, lo máximo que te permite el tope. Aquí ya lo mínimo, esto puedes regularlo lo que da. Lo máximo que da sería esta posición, que hay más o menos desde la sierra, pues serían 34 centímetros aproximadamente. El cuerpo de la máquina está fabricado en aluminio. El soporte también, de aquí todo esto es aluminio y el resto pues ya pues acero y chapa, esto sería chapa y esto parece ser que es fundición, seguramente esto es en acero. Materiales que podemos cortar, pues aparte de hierros normalmente que se emplean para, por ejemplo, para carpintería metálica, pues luego para el torno podemos cortar aceros. Como yo ya he cortado acero F114, podemos cortar aluminios, podemos cortar nylon y si me apuras, pues también madera, claro. Si vamos a ver la agilidad de la máquina, pues el peso pesa poco. Una persona solamente la puede mover y llevarla donde quiera, que esto no pesa, la coges, por ejemplo, así y la llevas donde quieres, ya ves, con una facilidad y eso que yo ya no tengo mucha fuerza. Pero perfectamente la puedes mover. También deciros que esta máquina trabaja en seco. Yo para mí es algo que no lo sabía y debido a que no, por mi ignorancia, pues he cogido y le he hecho, si os fijáis aquí, ahora la quitaré y os enseñaré, es una bandeja para recoger la taladrina o aceite, lo que quisiera, ¿lo ves? Y ahora solo me sirve para recoger las virutas, porque las virutas ya lo ves, por aquí caen. Para eso si acaso me sirve, pero para líquidos ya no, para nada, porque yo hice esta bandeja de acero inoxidable, le pensaba poner por aquí un grifo para poder sacar la taladrina cuando estuviera llena y resulta que no me hace falta. Y esto ahora os desmontaré la chapa por detrás y veréis el motivo de que esto trabaje en seco. Y bueno, y la sierra es que la tocas cuando termina de cortar y está fría, que es que no se calienta. El primer día cuando empecé a cortar, pues yo todas las sierras que había visto, todas y funcionaban con taladrina, y lo primero que hice es prepararme un bote, pero en vez de usar taladrina yo usaba aceite de corte, que bueno, da igual, las dos cosas refrigeran y no paraba mientras cortaba, pues eso, como yo soy cuidadoso con la herramienta, pues venga, que no se caliente y no paraba yo de mojar, pero resulta que fue una equivocación tremenda. Y ahora voy a desmontar la chapa por detrás y veréis cómo es.
debido a que yo lubricaba la sierra, pues la sierra se me salía de las poleas, ¿ves las poleas? Y me rayaba la chapa. ¿Veis esto que me ha producido en la chapa? Era debido a que se salía la cinta de cortar, ¿es? Y ha rascado pues en los dos lados. Y esto, claro, cuando me pasó esto por 2 veces seguidas, pues al final optemos por hacerlo en seco. Y además nos informemos de que sí, que trabajen en seco. Y es debido, si os fijáis aquí, en la polea lleva como una llanta de goma todo alrededor, o caucho, ¿ves? Esto a la larga también sería perjudicial porque los lubricantes pues lo descompondrían y lo ponen de goma seguramente para que no patine y agarre mucho mejor. Yo, como he dicho antes, estaba totalmente convencido de que esto se tenía que lubricar, pero oye, no es así. Ya habéis visto cómo está fabricada esta máquina y debe ser que viene preparada la sierra para que corte en seco, porque es que la tocas cuando termina de cortar y es que no se ha calentado para nada. Este mando de aquí, esto es para cambiar la cinta, desenroscas a izquierdas y se va aflojando, y cuando ya la cinta queda totalmente suelta, pues ya la sacas para afuera, ¿ves? Ya la tengo floja, ¿ves cómo está floja ya? Ya está, ya ahora solo que destensará un poquito más y ya saldría para aquí, que por cierto, yo la tuve que desmontar porque para limpiarla toda bien, porque estaba muy engrasada. Limpié las poleas estas, toda la goma la limpié con alcohol, bien limpio todo, las dos, y bueno, totalmente limpio lo tuve que dejar, sin ningún tipo de engrase, por el fallo mío de lo que yo pensaba que esto había que lubricarlo continuamente. Siempre se aprende. Siempre se aprende alguna cosa más, ¿eh? Antes de hacer una prueba de corte, os voy a enseñar la mesa, que la mesa no va con la sierra, ¿eh? La mesa me la he fabricado yo, ya veis cómo ha quedado, la he pintado del mismo color, o bueno, muy similar. Y también la moza, porque ha habido algún suscriptor mío que sabía que se llamaba moza, porque me la ha dicho, podéis llamar caballete como queráis. Si os queréis construir la mesa, tengo los planos también para que la podáis hacer vosotros mismos. Yo he fabricado la bandeja esta, pero como ya he dicho antes, ahora no sirve. Simplemente, pues para recoger virutas, sí, porque mirad las virutas que me ha recogido. Esto sí, lo único que sirve. Si os hacéis la mesa, la máquina de cortar se puede poner ahí perfectamente. ¿Ves? Se aguanta perfectamente aquí. Lo único que le tendréis que poner, que ya ahora os lo voy a explicar, para más seguridad, porque solo coge, digamos, media pata. La pata esta blanca que se ve aquí prácticamente coge pues media. Lo único que hay que hacer es poner unos cartabones así en las esquinas, otro en otra esquina, ¿ves? En todas las esquinas, un cartabón y ya no hace falta nada más. No hace falta bandeja. Bueno, pues la mesa, ya veis cómo está hecha, hecha de ángulo de 30 por 30, ¿veis cómo están soldadas todas las patas? Y aquí le he hecho estas piezas de nylon, que esto va a rosca. Y esto es regulable para que no quede coja, esto es muy importante. Y las he dejado un poquito fuertes para que no haga falta contratuerca. Para girar, pues va con la mano, pero fuerte. Y así de esta manera no tengo que poner la contratuerca. ¿Veis cómo queda por aquí? Que en caso de poner contratuerca tendría que desenroscar más y ponerla por este lado. Pero aquí, en este caso, no me hace falta. Y aquí os voy a enseñar pues la moza, cómo está hecha, ¿ya lo veis? Esto, aquí le he puesto estos taponetes para le dan una buena terminación, que os lo voy a enseñar cómo es. El tapón sería este, que lo venden en ferreterías, y es pues para tubo de media pulgada. ¿Lo veis cómo está soldada? Esto está doblado a 90 grados y el tubo, pues bueno, esto sería para aflojas y la sacas con este tornillo, y bueno, pues ya lo ves, y puede esto estirarse mucho. Aquí le he puesto un redondillo de 15 milímetros para que apoye el material a cortar, y ya está, y poco más tiene esto. Las medidas, ahora os enseñaré los planos para que lo veáis cómo son. El que se quiera hacer la mesa, pues bueno, aquí lo tiene fácil. ¿Ves? Aquí he puesto todas las medidas de todo.
para poderla fabricar. Esta sería la pieza de nylon, la que va aquí, y aquí tenemos la moza, pues lo mismo, las medidas del tubo, todo. Esta pieza es esta, sería esta pieza, que es la que entra ahí. Y aquí pues también lo mismo. Si os interesa hacerla, pues mira, lo podéis hacer con estos planos perfectamente. Los tendréis en el vídeo los planos, y si no, pues os los podéis descargar haciéndoos miembros del canal. Como ya lo tenemos más o menos explicado, ahora ya lo que hace falta es una prueba de corte. Y he preparado una prueba pero dura, ¿eh? Ahora lo veréis, lo que vamos a cortar. De las dos pruebas de corte, esta va a ser la fácil. Es tubo rectangular de 80 por 40 y por 2 milímetros de pared. Y le vamos a hacer ahora un corte a 45 grados. He puesto estos dos gruesos separadores porque si viene la pieza a cortar, viene más para aquí, evita que me toque el motor, porque ya está, tiene mucha altura y conviene pues acercármela hacia la parte esta de aquí, donde estoy yo, para que pueda hacer el corte totalmente entero. Bueno, pues ahora cortaremos otra igual y comprobaremos con la escuadra a ver qué tal nos queda. Empezamos. Más o menos así queda. Bueno, pues esto queda pues a 90 grados. Ha quedado a 90 grados. Está perfecto el corte. Este suelo está un poco mal porque está inclinado para que cuando se lave el coche vayan las aguas hacia la rejilla, y es un poco difícil poner los tubos, pero bueno, ya está. Esta prueba ya está pasada. La prueba de corte es este chorizo que he preparado. Ya lo veis, de 85 milímetros de diámetro y es acero F114. Voy a empezar a cortar y después os diré lo que me ha costado de tiempo. Es más o menos una rodaja, voy a sacar así, que para alguna cosa me irá bien. Espera, que miro el reloj. Empiezo a cortar y con la velocidad más lenta. Lo regulo ahí.
Pues ya ha terminado de cortar, ya lo veis que corte más limpio que ha hecho. Toco la sierra, ya lo veis cómo la toco y está totalmente fría, ¿eh? Es decir, que no se ha calentado para nada. Y bueno, pues la pieza, ahora veremos más o menos, pero a la vista se ve pero perfecta, ¿eh? El corte totalmente recto. A ver, voy a buscar el pie de rey, por ejemplo, por aquí, por la parte esta. Espérate, me quemo, esto quema. Espérate, vamos a dejarlo un rato que se enfríe. Vamos a comprobar las medidas, a ver qué diferencia hay. De un lado empezamos por aquí, 14,57, 56, 14,57, 58. Y por este otro lado, 14,92. Aproximadamente hay una diferencia de unas 0,3 de milímetros de diferencia de este lado a este. Y por este otro lado, aquí nos dice que tiene 15,03 milímetros y por la parte de esta otra contraria, 14,78. Es decir, que por aquí aún hay menos. 2 décimas. Por aquí tenemos una diferencia de 2 décimas con respecto a esta otra parte y por este lado hay unas 3 décimas de milímetro. Vamos, eso es un corte 10, yo diría, para esta sierra. ¿Ves cómo ha quedado el corte? Ha quedado perfectamente recto. Si lo pongo así la escuadra, perfecto. Y si lo giro un cuarto de vuelta, bueno, pues perfecto igual. Ha quedado muy bien. Y ya habéis visto que la sierra no se calienta nada, la puedes tocar perfectamente cuando terminas de cortar. Lo único que se calienta un poquito más ha sido la pieza esta, pero tampoco mucho. Y bueno, ya habéis visto cómo ha cortado en seco. Antes de cortar este corte, que es el que hemos grabado, yo había cortado este trozo de material para que el que quedara aquí, que fuera ya hecho por la sierra, porque si esto lo hubiera cortado otra máquina y lo deja mal, pues aquí me hubiera salido mal. Entonces lo que he hecho es hacer un corte fino, que es esta pieza, y una vez se ha cortado esta pieza, hemos cortado esta, y así ya teníamos esta cara cortada con la sierra y esta otra también, las dos. Aquí están todos los cortes que más o menos he hecho para poder hacer la mesa, que son todos estos, todo esto he cortado. Bueno, este tubo también corté un trocico, pero para otra cosa. Bueno, no es mucha cosa, que es poco, pero eso es lo que he cortado. Bueno, pues conclusión, que yo creo que es una señora máquina que corta bien, corta perfecto, porque cortar estos diámetros y en acero, pues ya es una prueba dura que le hemos puesto. Y cosas mal, yo solo he encontrado una cosa que no me gusta, y ahora os lo voy a decir. El tema de la escala de los grados, que la encuentro poco precisa. Aquí serían 0 grados, pues la referencia más o menos, ¿ves? Si te la tomas con el frente este, se pasa, ¿ves? No está. Esta escala no la encuentro correcta, no es muy precisa. Y si la hacemos al revés, que queremos cortar a 45 grados, pues pasa lo mismo, que más o menos esto viene a fallar 1, 2, 3, 4, pues prácticamente 1,5 grados le encuentro que falla esto, no es precisa, es la escala. Esto es la única cosa que le he encontrado mal a esta máquina. Por lo demás, va perfecta, Es una máquina, pues, es para lo que es, para las medidas, pues cuando compramos una máquina, pues bueno, ya sabemos las medidas, pues más no puede cortar de 85, pero por lo demás, pues es una máquina muy ágil y de fácil manejar. Este ha sido el análisis de la máquina y bueno, pues yo encantado de probar máquinas. A ver si alguien está interesado que vaya probando máquinas, yo por mí no hay ningún inconveniente. Me podéis traer todas las que queráis. Esto va dirigido pues a las empresas de maquinaria. Bueno, ya sabéis que tenéis un 5% de descuento y nada más. Hasta el próximo vídeo.